Grupo no me acuerdo. Ah, no sé si está en el grupo el examen. ¿Sí? No me acuerdo. Ah, voy a tener mi celular, si no. A ver. Sí, bien. Bueno, entonces lo hagamos a ese. Me aprendían algunos chicos que lo hagamos a ese. Bien. La primera pregunta decía, en operaciones de exportación, ¿qué precios se deben considerar a fines de la determinación de impuesto a la ganancia en los siguientes casos? Nosotros sí lo habíamos visto, eso igual yo ahora le subo un cuadrito. Nos dice que para operaciones, empresas vinculadas son empresas que tienen algún tipo de relación, una del país y otra del exterior. Países de bajo no la tributación, no lo hicimos, creo. No hablamos de exportación y de nosotros sí de importación, de exportación. ¿No se acuerdan? Si hablamos algo de eso. ¿No? No, bien. Entonces, primero vamos a hablar de exportación, importación. No todavía. Bien. Si ustedes ven ahí en apunte de... Ya lo voy a decir. Bien, ahí en la... Exactamente, esto comienza en la página 49 del apunte. En la página 49 del apunte. Bien. Ahí le habla de las exportaciones y las importaciones, ¿sí? Entonces ustedes van a la página 49. Ahí hay, en esa página hay 6 temas que yo los llamo temas que son fundamentales, que durante el cursado no se habla nada y que después lo toman en los exámenes. Bueno, la prueba es que a ustedes les pidieron esto de exportaciones. Las exportaciones están grabadas y las importaciones no están grabadas. Esa es la base en ganancia. Exportaciones grabadas y las importaciones no están grabadas. Ahora, las exportaciones tienen distintos grados de control según sea que las realicen empresas vinculadas. O sea, la principal diferencia acá que hacen cuando uno exporta es que habla de empresas vinculadas versus empresas independientes. Empresas vinculadas son cuando una es del país y la otra es del exterior y tienen algo en común. Por ejemplo, lo más común es que la sociedad del exterior tenga participación en la sociedad del país o que la sociedad del país tenga participación en la sociedad del exterior. Entonces ahí AFI dice, ojo, que esto pueden hacer alguna trampita para que para que paguen menos impuestos. Entonces, para evitar que se pague menos impuestos, es que dice la ley que las empresas vinculadas, cuando vayan a hacer una actividad, la tienen que hacer como si fuesen empresa independiente. O sea, aplicar el mismo precio que empresa independiente. Caso contrario, se va a aplicar, el precio de transferencia. El precio de transferencia es el precio de transferencia, un precio que fija la AFIP y que está por arriba del precio de mercado. Entonces AFIP le dice a la empresa vinculada, mira, ustedes hagan de cuenta que son empresas independientes y si vos, empresa del país, le vas a exportar a del exterior, exportarle y cobrarle el precio de mercado. O sea, si el precio de mercado es 10 pesos, vendelo a 10 pesos, porque si vos lo vendés a 7,
Entonces yo te voy a ajustar el precio, pero no vamos a calcular 10 el precio de exportación, sino vamos a calcular 15. ¿Me entiendes? Es como que es un precio que lo fija AFIP y que está por arriba, como les digo yo, a ustedes del precio de mercado. Bien. Entonces, ya tenemos... ya tenemos determinado cuál es el precio de transferencia y el precio de mercado. Bien. Después, también puede ser que la empresa que de acá del país decida exportarle a empresas que se ubiquen en los lugares que se llaman paraísos fiscales, que es donde no hay pago de impuestos. Por ejemplo, Panamá. En Panamá no hay impuesto a la ganancia, entonces yo vendo Panamá. Entonces dice AFIP, che, dice, vos por las dudas no me estás haciendo trampa. Si vos le vendés a países que están dentro de la zona que se denomina de baja o nula tributación, o sea que se cobra muy poco impuesto o no se cobra impuesto, vos vas a tener que declarar el precio de transferencia. ¿Cuál es el precio de transferencia? El precio ese elevado que establece AFIP. Bueno, y así habla de las empresas. Entonces, ya sabemos que cuando hacemos exportaciones tenemos empresas independientes y empresas vinculadas. Y también tenemos países de baja o nula tributación. Ahora, una pregunta que surge es, ¿qué se exporta? ¿Qué se exporta? Se pueden exportar dos tipos de bienes. Se pueden exportar productos, a ver, yo lo voy a poner ahí. Acá vamos a poner el pizarrón. Entonces, exportan dos clases de bienes, ¿sí? Primero, bienes con precio de público y notorio conocimiento. Y los otros son bienes, dos, bienes con precios que no son, no público y notorio conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que los productos que son de público y notorio conocimiento, o sea que tenemos dos tipos de bienes. Ya con todo esto yo le voy a armar la respuesta de la pregunta número 1, ¿sí? Tenemos productos que son bienes productos de público y notorio conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que son productos que cotizan en el mercado de valores. ¿Qué producto? Bueno, por ejemplo, la soja, trigo, aunque acá es un país netamente de exportaciones agrícolas, sobre todo de la soja. Por ejemplo, si yo exporto soja, son bienes cuyo precio de público y notorio conocimiento. O sea que ahí está más difícil engañarlo a FIP, porque ya hay una cotización oficial de cuánto vale la soja, cuánto vale el trigo día a día. ¿Puedo vender un precio distinto? Sí, pero hay que justificar por qué. Si no, me van a aplicar precio de transferencia, que es el precio castigo. Y después, ¿cuál sería? ¿Cómo sería si yo exporto productos cuyo precio no es de público y notorio conocimiento? Por ejemplo, exporto escoba. Esto viene en el Clarín, salía vieron que en España hay pueblos chiquitos, que hay pocos habitantes, y ese pueblo necesitaba plata y se le ocurrió ver qué era lo que la gente quería comprar. En Clarín Económico, pues esa historia, y salía de la exportación de escoba. Y se dedicaron a hacer escoba a todo el pueblo y a exportarla. Entonces, por ejemplo, la escoba no cotiza en bolsa.
Entonces, y bueno, el precio tiene que ser de mercado. O sea, si una escoba en el mercado vale 500 pesos, no puedo hacer figurar que la estoy exportando a 350 porque no me van a creer. Entonces, las exportaciones pueden ser hechas entre empresas independientes, entre empresas vinculadas, y los productos pueden tener un precio de público y notorio conocimiento, se llaman productos commodity. Son como el del ejemplo, el trigo, la soja. Y hay productos que no son commodity, bueno, eso hay que aplicar el precio de mercado. Bien, a ver si ustedes se pueden leer ahí en la parte de exportación, hay más cosas, pero con eso nosotros podemos contestar esta pregunta que dice, en operaciones de exportación, ¿qué precios se deben considerar a los fines de tener impuestos a ganancia en los siguientes casos? Operaciones entre empresas vinculadas, o sea que tienen algún contacto, como yo les decía a ustedes, la empresa de afuera participa de acá, por ejemplo, en el capital, es uno de los dueños. Operaciones con países de baja o nula tributación, con Panamá, yo le exporto a Panamá. Operaciones de parte independiente con bienes con precio internacional de público y notorio conocimiento. Vendo trigo a otro país, a otra empresa de otro país con el que soy independiente. Y operaciones de parte independiente con bienes en precio pero sin un precio de público y notorio conocimiento. O sea, uno es con público y el otro es sin. Entonces vemos, ustedes en su apunte tienen un cuadrito, ya le digo bien en qué página, tiene un cuadrito con 5 operaciones distintas, pero acá nos pedían 4. A ver, veamos. Bien. Página 44. Bien, ahí le paso el... Pero de ahí tenemos 5, pero a nosotros nos piden 4 nomás. Bien, acá no me sale el cuadrito, pero yo creo que sí se va a entender. Vemos. Dice, operaciones con empresas vinculadas. Precio entre parte independiente. Si no se emplea este precio, me aplican precio de transferencia, lo que yo le expliqué recién a ustedes. Con empresas situadas en países no cooperantes de baja tributación, se aplica el precio de transferencia. Operaciones de bienes que tengan un precio internacional público y notorio. O sea que soja, entre parte independiente, aplica el precio internacional, admite prueba en contravía. Yo puedo vender otro precio, pero lo tengo que justificar. Es importante que si les llegan a preguntar sobre operaciones de países con operaciones donde se vende con precio público y notorio conocimiento, yo digo que se aplique ese precio, pero haciendo la salvedad de que puede aplicarse otro precio distinto, pero tiene que presentar parte independiente. Y dice otra operación entre parte independiente, que sería lo mismo que dice operaciones cuando el producto no tiene, no tiene un precio público y notorio conocimiento. Entonces la empresa dice debe unirse los medios de prueba necesarios que respalden el precio fijado. O sea, la empresa tiene que contar con los datos suficientes para respaldar el precio que fijaron. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Eso sería las 4 situaciones que me ponen en la donde entonces ya sabemos que la exportación está grabada. La importación no está grabada. Entonces, cuando yo compro de afuera hacia el país, no está alcanzada por ganancia. Lo que hago yo de afuera de acá del país hacia afuera, que sería una exportación, ahí sí está grabado por el IVA, por el impuesto a ganancia, perdón. Bien. Después, y fíjense que justo coincide, chicos, que ustedes se observan ahí en el apunte, ya les voy a decir dónde, creo que andamos por la página 44, por ahí. Yo lo voy a poner ahora, lo voy a copiar para que vean que el apunte, si ustedes lo leen y eso, bueno, fíjense.
Yo puse así, este es un título que le inventé a esta parte, justamente porque ellos no enseñan nada de esto y sí lo toman. Fíjense que hay esta partecita tiene este título. Este título que está en la página 40, cuando comienza este tema. Fíjense cómo dice ahí. Dice, situaciones especiales. Existen en la ley situaciones que requieren una explicación detallada de sus características. Si no entienden algo, pregunten, después ¿saben por qué? Porque estas son situaciones que ellos no enseñan nunca. Y son unos caraduras, el Falco este que cada vez me molesta más, bien, me parece un correcto, un señor, pero me hace acordar a los asesinos seriales, vieron eso que parece que no matan a nunca, que siempre está bien, formal, correcto, y después, porque tanto esto ni lo explicó él, ¿me entiendes? Lo mismo que viene ahora la empresa constructora. Resulta que las empresas constructoras tienen un tratamiento del impuesto a la ganancia particular, que está relacionado con el tipo de actividades, porque la empresa constructora obtiene ganancia de tercera categoría. Sin embargo, la ley le pone un artículo especial donde le detalla, dice, ¿qué método especial de imputación? O sea, ¿cómo tiene que imputar todo lo que vende la empresa constructora? Y acá, vamos a leer del apunte, usted... justo yo le iba a hablar de esto, qué casualidad, de estos temas, y miren, ahí sale. El punto 5, chicos. El punto 5 que está en la página 42. Página 42. Nos dice empresa constructora. Se establecen disposiciones para la empresa constructora cuando realicen obras, construcciones, reconstrucciones y reparaciones de cualquier naturaleza para terceros. Yo lo voy a leer y después lo voy a poner en el pizarrón para que lo entiendan, no solo que vamos a contestar la pregunta, sino para que entiendan. Dice, si la obra comienza y termina en el mismo ejercicio fiscal, la ganancia o la pérdida se imputa en ese ejercicio. Si la obra afecta más de un periodo fiscal y dura menos de un año, el resultado bruto se imputa en el periodo en que termina la obra. Si la obra afecta más de un periodo fiscal y dura más de un año, el contribuyente puede usar algunos de los métodos descritos a continuación. Y esos métodos se llaman, de acuerdo al inciso que está en el artículo este, dice, inciso, vieron que le dice método del inciso A, método del inciso B. Y dice que método del inciso A, importe cobrado en el periodo por porcentaje de ganancia bruta. Y método del inciso B, importes a cobrar menos gastos realizados, gasto componente de dicho trabajo, dice ahí. Si no se puede identificar el beneficio de la manera indicada, la ganancia bruta seguirá un procedimiento análogo al inciso A. Bueno, lo de la nota esa, no hace falta, acá nos pide solamente los métodos. Bien. Así parece que fuese chino básico, digamos, pero yo le voy a explicar en el pizarrón y van a ver que lo van a entender. Entonces, la empresa constructora se le establecen métodos especiales de cómo va a imputar la ganancia que obtiene de acuerdo a las características de la obra. ¿Sí? Entonces, o a la duración, vamos a poner así. Vamos a escribirlo distinto. Se determinan métodos de imputación de acuerdo a la duración de la obra. Sí, bueno, por ejemplo, si fíjense en lo que dice ahí, ustedes vayan siguiendo la lectura, le dice que si uno, así, pone enero, vamos a suponer que cierra diciembre. Si la obra comienza en un periodo y termina dentro del mismo periodo, supongamos que estamos en 2022, y acá era marzo y acá era octubre, entonces la ganancia se imputa todo en ese periodo, o sea, ganancia en 2022. Ahí está. Segundo, si la obra
Vamos a poner 2021 y 2022. Si la obra comienza en un periodo, supongamos, abril, y termina en el otro periodo, pero dura menos de 12 meses, enero, febrero. De abril a febrero hay 11 meses. Entonces la ganancia es de 2022. Esos son los dos primeros casos. A ver, ya lo voy a borrar, pero antes de borrar les vuelvo a explicar entonces. Primer caso, si la empresa constructora comienza una obra en el periodo, durante un periodo y la termina en el mismo periodo, todas las ganancias se incuten en el periodo, eso es lo normal. Ahora, acá empieza lo que ya sería diferente. Si la empresa constructora empieza la obra en un periodo, la termina en el otro y dura menos de 12 meses, se imputa toda la ganancia en 2022. Esos son dos de los tres métodos que tiene la empresa constructora. Vamos al tercero ahora, borro. El tercero dice que empieza un periodo, este lo voy a escribir, empieza un periodo, ¿sí? Dura, termina en otro. Dura más de 12 meses. En este caso, cuando dice empieza en un periodo, termina en otro, dura más de 12 meses, y ahí le dice que va de... entonces, la ganancia se imputa aplicando el método del inciso A o el método del inciso B. Así sería. Eso ustedes lo pueden, eso sería la teoría, ¿sí? Este es el caso más difícil. O sea, la obra dura más de un periodo, a su vez dura más de 12 meses, entonces la ganancia se aplica aplicando algunos de los métodos. Entonces ahora yo borro y le hago el ejemplo. ¿Está bien? Está ahí. ¿Cómo sería el ejemplo? Bueno, supongamos. Acá tenemos 2020, 2021, 2022. Bien. Supongamos que la obra empieza en julio acá. Y termina, vamos a decir acá, en noviembre. Como ven ustedes, de julio a noviembre, tenemos julio, junio, 12, 24, de más o menos 28 meses. O sea que se cumple que la obra comienza en un periodo, termina en otro y dura más de 12 meses. Entonces ahí se aplica el inciso, dice inciso A, que dice que la ganancia es igual a los ingresos cobrados. Fíjense acá el inciso B, dice que la ganancia es igual a los ingresos a cobrar. O sea, hasta ahí, menos y menos. ¿Sí? Si ustedes observan ahí si observan ahí en la parte de los costos, vamos a leer un poquito, van a ver que dice que en el caso del mito inciso A dice no hay costo, dice por porcentaje de ganancia bruta. Y el otro dice menos los gastos componentes de trabajo, menos los costos del trabajo. Bueno. Entonces este es ingreso cobrado por porcentaje de ganancia bruta. Y este es ingreso a cobrar
cobrar menos costos de la construcción o del trabajo, como quieran, como dice la ley, igual. Entonces ahí tenemos el otro método, inciso B, ganancia igual, ingreso a cobrar menos costo del trabajo. Y ahí terminaría la pregunta. Ahí nos pide cuáles son los métodos especiales. Había otra pregunta. Entonces, volvemos al chat. Miren, el chat dice, se determina el método de imputación de acuerdo a la duración de la obra. Eso es lo primero. La obra puede empezar y terminar en un periodo, la obra puede empezar en un periodo y terminar en el otro, pero dura menos de 12 meses, o la obra puede empezar en un periodo y terminar en otro, pero dura más de 12 meses. Ajá. Y bueno, de ahí yo aplico el método que me corresponde. Cuando había otra pregunta en un final viejo, que decía, ¿cuál método me conviene más en el caso de del último? ¿Cuál de estos dos métodos, cuando la obra dura más de 12 meses, cuál de estos dos me conviene más? Y ustedes tienen que decir, ya lo escribí yo, que el mejor método es el del inciso A. Vamos por acá. Ya voy a poner por aquí también. El método adecuado para ganancias de obras que duran más de 12 meses es el del inciso A, porque considera los ingresos percibidos. O sea, estos temas que estamos viendo ahora para contestar las preguntas eran los temas que yo le iba a empezar a explicar ahora, los 6 temas, pues son 6. Pero bueno, ya mejor porque salieron 2 preguntas, entonces es más fácil orientarlo porque tengo la pregunta para armar la respuesta. Bueno, en síntesis, ahora yo tendría que poner a ustedes la respuesta de que dice qué método especial de implementación y poner ley para empresas constructoras. Bueno, yo le estuve armando, por eso empezaba un poquito más tarde, porque le estaba armando la respuesta para agilizar un poco. A ver, esperen. Ahí está, esperen un segundito. Ya se le arma la pregunta.
Así quedaría la respuesta de la pregunta número 2. Esta sería la respuesta, ¿sí? Usted parece, no sé cómo lo hagan los finales y eso. Ahí estaría completo todo lo que yo le expliqué. Sí, comienza ahí, método, que es lo mismo que dice el apunte, método especial, y ahí está todo explicado, solamente que yo le sumé la explicación con los gráficos y eso ahí en el pizarrón. Que no sacaron fotos, no sé si lo copiaron o algo, pero ahí está. Bueno, vamos al 3. La 3 es una pregunta recurrente porque habla de los honorarios. Nosotros ya hemos visto muchas veces cosas de los honorarios. Fíjense, dice, indique en qué caso los honorarios a directores distribuidos en exceso de los límites establecidos por el artículo 91, inciso I, tienen el tratamiento de computable como ganancia cuarta para el director. ¿Se acuerdan que habíamos visto que teníamos los incisos, teníamos que los honorarios eran una deducción para la sociedad y ganancia de cuarta categoría para el socio? Y ahí habíamos visto que los honorarios para el socio, para la sociedad, se pagaba de más del límite. ¿Se acuerdan que el límite para la sociedad era 12.500 por su director o el 25% de la utilidad neta? Y ahí habíamos dicho que si la sociedad pagaba de más, para la sociedad era no computable. Y para el socio, bueno, había que analizar si es que era computable como ganancia de cuarta o si no era computable no pagaba impuestos. Y ahí hemos dicho de que si el impuesto es, el impuesto de la ganancia es mayor o igual que la alícuota por el impuesto, la alícuota por el excedente, no tributaba, hicimos con números, todo. Y después dijimos que por el contrario, si es mayor, entonces sí debía tributar. Pero acá solamente me pregunta de una parte, me dice que le diga yo cuándo es computable nada más. Y dice, si lo que recibe por tarea técnica, dice, a ver, yo se lo leo completo. Indique en qué caso los honorarios directores distribuyen en exceso de los límites establecidos por el artículo 91 del inciso 1 del DI de la ley, tiene tratamiento de computable. Como ganancia de cuarta para el director. Los honorarios que recibe un director por el desempeño de tareas técnico-administrativas o tareas técnicas en la sociedad, ¿tienen algún tipo de limitación o condicionamiento para la seducción a la sociedad? Bien, entonces nosotros sí lo vimos eso, pero igual yo ahora les cargo acá la respuesta que le fui armando. Por eso le digo que empezamos un poquito más tarde, porque yo quería tener la respuesta, porque prefería demorar un poquito haciendo la respuesta, así pues la tienen más rápido. Ahí va. Entonces, esta respuesta que le estoy poniendo ahora es de las 3, para que yo ya se la armé, para que la leamos. Recuerdo que nos preguntaba entonces, ¿cuándo los honorarios que cobre por su cargo de director, el excedente que cobra sobre lo que la ley permite es ganancia de cuarta? Y después decía, ¿qué pasaba con los honorarios que él cobraba por alguna tarea técnica? Nosotros el sábado habíamos visto una pregunta de ese tipo, y yo le había comentado que, por ejemplo, sería el caso de un ingeniero que es director de una SA, pero aparte lo contratan para que él verifique el estado de el estado de la calidad de los productos que se está haciendo. Supongamos que sea una empresa que haga gaseosa. Entonces él hace el control de calidad de la gaseosa. Es una actividad aparte, no tiene que ver con su cargo de director. Entonces acá me preguntan, che, ¿y por esa plata que cobra también tiene que pagar algún impuesto? O tiene límite, o tiene condiciones? Entonces también se lo expliqué, pero igual acá tiene la respuesta. Ya se la repite. Cosa es que lo aprendan, no se acuerdan, no se acuerdan.
Bueno, aquí hay una pregunta que yo no tuve tiempo de buscar y ahora ya, como ve, espera un ratito. Era largo este examen. Dice, bien, dice, los honorarios constituyen ganancia de cuarta categoría. Se imputan en el periodo en que se celebró la asamblea que lo asignó individualmente, sin tener en cuenta el periodo que lo percibieron, excepción a los percibidos. Eso pregunta cuándo se asignan los honorarios. Ahí preguntaba, ¿en qué periodo se asignan los honorarios? Cuando se celebra la asamblea de asignación individual, recuerden, porque los honorarios, como director que yo cobro, hasta que la asamblea no diga que realmente me convalide lo que yo cobré, yo no lo declaro. Normalmente la asamblea lo convalida después que pase el periodo fiscal. Bien, si la alícuota del impuesto por la suma que exceda el tope de honorario es mayor al impuesto determinado, será no computable hasta el límite de la ganancia sujeta a impuesto de la sociedad. El resto es computable como ganancia cuarta. O sea que si el excedente, el 35% del excedente, es mayor al impuesto determinado, entonces ahí yo sí voy a tener que declarar como ganancia cuarta categoría el excedente de ese honorario. ¿Sí? Sí. Los honorarios por tarea técnico-administrativa son ganancias de cuarta categoría. Los honorarios por tareas técnicas que percibe. ¿Sí? Condiciones a cumplir. Efectiva prestación, guardar relación con la tarea desarrollada, cumplimiento de la obligación provisional. También lo dijimos en la clase pasada, no sé cuál importa. Se deduce en el periodo en que se cobre. O sea, yo para poder, para que sean legales los honorarios por actividades técnicas, dice ahí de que realmente tiene que federalizarse la actividad. Y yo le había puesto en el otro que guarde relación con la tarea de desarrollo, o sea, que se le pague lo mismo que se le pagaría a un tercero por hacer esa actividad y que tenga las obligaciones provisionales del día. ¿Y en qué periodo? Este sí, porque son honorarios técnicos, no son honorarios como director. Los honorarios técnicos se imputan en el periodo en que se cobre, mientras que los honorarios por tareas de director de SA o de socio gerente de SRL se imputan en el periodo en que se celebre la asamblea de asignación individual. Esa es la diferencia. Y esa era la tercera. Vamos a la cuarta. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplimentar para que una asociación civil se encuentre reconocida como exenta en el impuesto a las ganancias? Debe presentar declaración jurada a la ganancia si es reconocida como exenta. Podría tener que actuar como agente de retención en virtud de los dispuestos por la RG 830. Las asociaciones civiles, lo mismo que las fundaciones, lo mismo que cualquier entidad de bien público que teóricamente no busca obtener ganancia, puede acceder a ser exenta del impuesto a la ganancia. Pero no es como se cree, por ahí, incluso hasta hoy, antes se creía mucho, ahora hay más control, hay más legislación, pero no es como se cree que si yo, por ejemplo, supongamos que ustedes deciden crear una asociación civil, no sé, de ayuda a los perros callejeros. Entonces, si listo, somos asociación civil, somos fundación, no pagamos impuestos a las ganancias. No. Ustedes, si crean una asociación civil, por ejemplo, de protección a animales de la calle, van a tener que hacer los trámites y lograr que en AFIP figuren como entidad exenta. Si no figuran como entidad exenta, su asociación civil o su fundación va a tener que pagar impuestos a las ganancias y va a tener que pagar el impuesto a las ganancias como si fuese una sociedad anónima. O sea que para yo eximirme de pagar el impuesto a las ganancias, lo fundamental es que esté inscrita en la AFIP como exenta. Y después que todo lo que nosotros generemos de dinero, sea a través de ayuda de socios voluntarios, sea a través de algún tipo de evento que se realice, ¿sí? Y algún subsidio que reciba el Estado, todo lo que ustedes reciban y todo el patrimonio con el que cuenten, tiene que ser utilizado para la actividad. Y en ningún caso se puede distribuir entre los socios, si no, no van a ser entidad exenta. Y después hay otros requisitos, ¿no? Esos dos serían los más importantes, estar inscrito como exenta
y decir que el patrimonio ustedes no se lo van a llevar, que lo van a reinvertir, siempre lo van a utilizar para su actividad, y si llegara a cerrar la asociación, lo van a donar a otra entidad civil o al mismo Estado, pero no que va a haber distribución entre ustedes, ni de algún tipo de ganancia que se llegara a generar por la actividad que realiza la empresa. Bien. Entonces, con esto que le acabo de decir, vamos a ver, acá tengo armada la respuesta. Miren, yo acá están todas, por supuesto, medio exagerado está porque está todo. Bueno, acá están todas, por supuesto que son muchas, como les acabo de mencionar yo, hay dos que están incluso en la punta con letra negrita, pero yo le voy a poner todas las condiciones que se tienen que cumplir. Recuerden entonces el número 4, como les digo, era medio largo. Ahí está. Dice, las condiciones que deben cumplir, primero, estar inscritos como exentas en AFIP. Esa era la más importante que yo decía. Destinar el patrimonio y los beneficios al fin para el cual fueron creados y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. O sea que no se puede distribuir entre los socios en ningún caso. No abonar retribución alguna a sus directivos cuando el pago está vedado por las normas de constitución y funcionamiento. O sea que si el estatuto dice que no le vamos a pagar fondo a los directivos, no hay que pagarle. Sino, todas estas son causas que si no cumplen, pierden la exención, ¿no? La número 4 dice, si está reglamentado el pago de retribución a los directivos, este no debe superar en más del 50% el promedio anual de las 3 mejores remuneraciones del personal administrativo. Ese ya se lo explico. El quinto dice no obtener ingresos provenientes de carrera de caballos, juegos de azar y similares, como actividades de crédito financiera para preservar el patrimonio social. Bueno, eso es medio largo. Si yo no puedo obtener, dice, mi ingreso realizando, como dice, juegos de azar, carrera de caballo y similares. Después está agregado, está todo, pues yo digo ahí en la punta, está todo. Con que se acuerden esa parte está bien. Dice, como actividad de crédito financiera, excepto aquellos que se realizan para preservar el patrimonio social, entre las que se comprende la realizada por colegio o consejo profesional. Está difícil, no me acuerdo, no importa. Y después dice, la exención no se aplica en caso de fundaciones y asociaciones de carácter gremial que desarrollen actividades industriales y o comerciales, excepto que tenga relación con el objeto del ente. Bueno, estaba medio largo. Y después decía al final de la pregunta, o sea, lo más importante son esos, ya le voy a explicar lo que dice ahí el número 4, que dice que la 3 dice que no hay que darle remuneración a los directores y que el estatuto dice que no van a cobrar. Y la 4 dice que si cobran, fíjense, no puede superar, dice el promedio, vamos a leerlo de vuelta, si está reglamentado el pago de retribución, el cuarto, recuerden, si está reglamentado el pago de retribución a los directivos, este no debe superar en más de un 50% el promedio anual de las 3 mejores remuneraciones del personal administrativo. Ese lo voy a explicar con números en el pizarrón. Entonces, a ver, lo vamos a ver. Dice entonces, recuerden, por lo menos para que se acuerden las 4 primero, debe estar inscrita como exenta, debe, el patrimonio y todos los ingresos que se generen debe ser destinado a la actividad que lo realicen, no distribuirse entre los socios, no debe cobrar honorarios a los directores si es que el estatuto así lo establece, y si, cuarto, si lo cobra, no puede superar ese más del 50% el promedio de las 3 mejores remuneraciones. A ver, les muestro eso. ¿Cómo sería eso? Esto sería así, miren.
hacemos, supongamos del personal administrativo, supongamos que tenemos administrativo A, B y C. Vamos a hacer con números chicos para que sea más fácil, ¿sí? Supongamos que el A gana 50.000, el B supongamos que gana 70 y el C gana 30. Entonces lo sumo, me sale 150. Divido entre 3 y es el promedio de las 3 mejores remuneraciones del personal administrativo, me da 50.000. Entonces quiere decir que el director, en función de eso, dice que la remuneración del director no puede superar en más de un 50% lo que se le paga a ellos. Entonces el director, 75.000, como máximo. O sea, más de 75.000 no se le puede pagar al director. Es el 4, para que se acuerden de que entonces el director, si el estatuto dice que no va a cobrar, no cobra nada. Y si cobra, su remuneración no puede superar más del 50% del promedio de las 3 mejores remuneraciones pagadas al personal administrativo. Si es algo así, que es un más. Y está difícil, sí, por lo menos me acuerdo de 3. No es que me tengo que acordar de las 6, yo ahí le di todo completo, pero por lo menos que me acuerde de 3. Y esa era la pregunta número 4. La número 5. Esta creo que le hicimos, no importa. Dice un ingeniero salteño que en enero de 2017 se radicó en Bolivia. Yo creo que sí le hicimos, si la buscan la tiene. Obtuvo en el año 2021 los siguientes ingresos. Por el trabajo como ingeniero en Bolivia, la suma es 5.200.000. Por trabajo ocasional realizado como ingeniero en Salta, 1.500.000, 150.000. Y por el alquiler de un inmueble que tenía en Salta, 325.000. Bien. Dice, de estas ganancias, ¿cuáles estarían grabadas por el impuesto a las ganancias en el año 2021? ¿Cómo ingresa el impuesto? ¿Se puede computar algún pago a cuenta? Explique. Bien, entonces yo les paso ahora, o sea que el ingeniero este es residente en Bolivia. Y nos dan 3 actividades. Nosotros tenemos que acordarnos que el residente del exterior solo tributa en la Argentina por lo que obtiene en la Argentina. O sea que si él, ahí se aplica para el residente del exterior, se aplica el principio de territorialidad. Solo vale lo que acá en la Argentina está obteniendo de ganancia. Lo que obtiene afuera no vale. Entonces, si nos ponemos a ver, nos dice que por el trabajo como ingeniero de Bolivia somos 5.200.000. Como él es residente de Bolivia, si él fuera residente acá de Argentina, bueno, pero ella vive en Bolivia, es residente de Bolivia, entonces el A no está grabado. ¿Sí? El B y C, ya va a subir la respuesta, ¿no? Que están grabados. Lo tienen acá. Como se obtienen aquí en el país, entonces sí está grabado. Bien. Entonces de ahí, en función de eso que acabamos de ver, dice, ¿cuáles estarían grabados por el impuesto? Entonces el inciso B y el inciso C. Y dice, ¿cómo ingresa el impuesto? ¿Se puede computar algún pago a cuenta? Y recuerden que el residente le encanta preguntar esto, el residente del exterior no es sujeto del país. Entonces no tiene que presentar una declaración jurada por la ganancia que tiene el país. ¿Quién lo ingresa siempre y lo va a ingresar? El sujeto del país que lo contrató. Y el pago a cuenta, no, porque pago a cuenta tiene el residente del país cuando tiene ganancia del exterior. Entonces, ahí sí hay pago a cuenta, si no, no. El del exterior, ¿qué pago a cuenta va a tener si ni siquiera es sujeto de acá del país? Pagar, le dicen, ¿no? ¿Qué pago a cuenta? Entonces, ¿cómo es la respuesta?
Ahora ahí dice, estarían grabadas las ganancias por el trabajo ocasional en Argentina y por el alquiler del inmueble. Es residente al exterior, aplica principio de territorialidad. El sujeto del país que realiza el pago debe actuar como agente de retención del impuesto. La retención tiene carácter de pago único y definitivo, por lo que el sujeto del exterior no debe presentar declaración jurada del impuesto a la ganancia. No puede computar pago a cuento, solo puede hacer el residente del exterior por impuesto análogo pagado por ganancia obtenida al exterior. Ahí sería así. Incluso se podría haber puesto de que ese por el ingreso realizado como ingeniero en Salta, ahí cobraba como, el otro pagaba como responsable sustituto, ahí puse agente de retención en general, pero podrían haber puesto como responsable sustituto también. Porque recuerden que esa era la diferencia, que si hace trabajo acá en el país, es responsable sustituto, y si viene de afuera, eso decíamos que era agente de retención, pero en este caso ponemos como agente de retención, igual va a valer. ¿Cómo vamos hasta ahí? Esa sería la respuesta. Se le fue la mano, hoy lo hizo muy largo, tomó 11 preguntas encima. Con 10 andamos bien porque vale un punto cada uno. ¿Cómo hace con 11? Tomó muchísimo, me pareció un montón. Entonces ahí tenemos hecha hasta la pregunta 5. Bien. Si se entiende hasta ahí, cualquier cosa me preguntan, yo se lo explico de nuevo, se lo explico de otra manera. Bueno, buenísimo. Bien. Bueno, vamos a la pregunta 6. La pregunta 6 dice, indique cómo ingresa, dice, indique cómo tributarían la ganancia de los siguientes sujetos. ¿En cabeza de quién? ¿A qué alícuota? Se puede deducir ganancia no imponible y carga de familia. Acá habla todo de ganancia de tercera categoría. Recuerden que nosotros habíamos diferenciado entre aquellos que tributaban en cabeza propia y aquellos que tributaban en cabeza de los socios según su BPP. Y ahí tratamos de armar la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Entonces acá dijimos que estaba la sociedad simple, la SRL, el fideicomiso no financiero y los establecimientos estables. 4 le pide. Bueno, ahí ustedes tienen que acordarse quién tributaba en cabeza de quién, digamos. Si nosotros tenemos la sociedad simple, habíamos dicho que la sociedad simple tributa en cabeza de los socios según su BPP. Por lo tanto, ahí, el socio lo va a incorporar esa ganancia en su propia declaración jurada, como ganancia tercera. Bien. ¿Y eso que a qué alícuota? Y ahí va a aplicar la alícuota progresiva del artículo 94, porque va a estar dentro de las ganancias globales. En cambio, la SRL que tributa en cabeza propia, perdón, y como la va a incluir en su declaración jurada de persona humana dentro como ganancia global, va a tener acceso a las deducciones personales. En cambio, en el segundo que dice SRL, ahí decimos que la SRL no tributa, tributa en cabeza propia. La SRL tributa en cabeza propia. Y que aplica, la SRL tributa en cabeza propia y aplica alícuota del 25, 30 o 35. Depende del monto de la ganancia. Y no tiene acceso a las deducciones personales. Porque SRL. Fideicomiso no financiero, ahí está complicado. Nosotros cuando vimos el fideicomiso no financiero, por acá, teníamos fideicomiso no financiero, había 3 posibilidades. Era que el fiduciante sea distinto del beneficiario, que el fiduciante sea igual al beneficiario residente del exterior, o que el fiduciante sea igual al beneficiario
residente del país. Entonces ahí tendríamos tres distintas formas, ¿sí? Entonces, estos dos son igual que la SRL, o sea, estos dos tributan en cabeza propia, alícuota del 5 al 35% y no tienen acceso a las deducciones personales. En cambio, este es como la de la sociedad simple, tributa, incorpora la ganancia en su declaración jurada, aplica la alícuota del 5 al 35% y si tiene acceso a las deducciones personales. Bien. Entonces, con eso que está del pizarrón, yo ahora se los muestro acá, se los tengo. Vuelvo a decirle por eso que empezamos, y era a las 4, pero empezamos un poquito más, era a las 6, perdonen, pero empezamos un poquito más tarde porque estaba armándole esto. Así ganamos, o sea, el tiempito que hemos perdido ahí lo ganamos acá. A ver. Ay, me falta establecimiento estable. Bueno, ya lo pongo acá. Ahí la ponemos a 6. Dice, tributa en cabeza a los socios según su BPP, alícuota progresiva al artículo de 35%, del 5 a 35% del artículo 94. Cada socio puede deducir mínimo no imponible y carga de familia. Ese es el A que decía sociedad simple. El B que decía SRL, tributa en cabeza propia, alícuota 25, 30, 35, según corresponda, no puede deducir mínimo no imponible y carga de familia. C, tributa en cabeza propia, alícuota 25, 30, 35, según corresponda, no puede deducir mínimo no imponible y carga de familia si el fiduciante es diferente al beneficiario o si el fiduciante es igual al beneficiario residente del exterior. Si el fiduciante es igual al beneficiario residente del país, tributa en cabeza del fiduciante. Alícuota progresiva, cada socio puede deducir, ahí está. Como ven ustedes, ahí el punto C mezcla los dos de arriba, porque puede ser en algunos casos el A y en otro caso el B. Bueno, y el último nos dice, no les pasé para ustedes, no se los pasé, ahí les paso, pasé a otro lado. Por la razón estaba diciendo de otra parte. A ver, pero un segundito que traiga el celular. Ya hicimos acá. Ahí le paso bien. Quiero estar. Ahí le paso. Ahora le paso, chico.
Ahí va. Ahí está lo que yo le había explicado recién. Yo le expliqué 3 de los 4 casos. Ahí les dije de qué pasaba si la sociedad simple, qué pasaba con la SRL, qué pasaba con el fideicomiso. Y el cuarto caso decía qué pasaba con el establecimiento estable. Si ustedes observan, ahí le puse yo que el establecimiento estable, no sé si se acuerdan, era una sucursal de una empresa del exterior que ya estaba instalada en la Argentina. Y como estaba instalada en la Argentina, tributaba como residente de acá del país, o sea, era como si fuese una SA, una SRL, por eso se tributa en cabeza propia, alícuota el 25, 30 o 35% según corresponda. No puede deducir mínimo de imponible y carga de familia. Presenta contabilidades diferentes con su casa central. O sea, la contabilidad que presenta es distinta a la de su casa central. ¿Se acuerdan que eso habíamos leído algo de que, por ejemplo, yo daba el ejemplo de McDonald's? O sea, que McDonald's Argentina, para que pague impuestos a la ganancia solo de Argentina, tiene que presentar la declaración jurada de acá de Argentina. Separado la contabilidad de todas las imputaciones de acá del país con la de afuera. ¿Sí? Bien. Bueno, el número 7, la rara, que yo estaba viendo, que yo se la voy a pasar mañana a las 7, igual la vamos a leer. Dice, en las siguientes situaciones, indique si se aplica actualización en la actualidad, realizando los comentarios que estime pertinente. O sea, acá se salió de todo lo que venía hablando o sea, buscó cosas nuevas sobre ajuste por inflación, que por supuesto él no las dio. Pues eso está descontado. Dice, en las siguientes situaciones, dice la 7, indique si se aplica actualización en la actualidad, realizando los comentarios que estime pertinentes. Un empresario realiza el API, o sea, el ajuste por inflación, y este resultaba computable en 6 periodos. ¿Se acuerdan que yo le había comentado que en el 2018, si me salió un ajuste, el ajuste por inflación, yo lo tenía que computar en 6 periodos? O sea, yo supongo que salió un ajuste negativo de 120.000 pesos. Yo tenía que deducirlo 20.000 durante cada año. Pero dice si ese API también se actualiza, o sea, si yo le aplico a ese ajuste por inflación, el ajuste por inflación. Yo para mí no, pero quiero asegurarme. Después el B, la declaración jurada de ganancia de una empresa arrojó quebranto. Cuando este quebranto se computa en periodo posterior al mismo, se realiza en forma actualizada, para mí sí. Pero como le digo, ya no lo busqué, pues ya se me hacía tarde, porque ya me estaba pasando más de 10 minutos en la clase. Si no lo buscaba, ya iba a empezar más tarde. Y no me conviene también, porque después yo se me choca con el otro horario. Dice, cuando una empresa debe evaluar impositivamente los bienes de cambio que posee al cierre del ejercicio, debe aplicar los mecanismos de actualización previstos en la ley. Para mí, sí. Mecanismo de actualización previsto en la ley, que dice cómo se actualizan los bienes de cambio. Cuando una empresa debe determinar la amortización impositiva del ejercicio, ¿la debe calcular su valor actualizado? Sí, eso sí. O sea que esa va a quedar pendiente, así yo se las paso completas, si yo se las tengo que estar armando acá, y ya nos pasa el tiempo. Vamos a la 8, que ya están armadas, digamos, la 8 y la 9. En el caso de una persona humana, pues ya después que termine la 8 y la 9 que ya están armadas, armamos la 7, así queda completo el final. En el caso de una persona humana dueña de una explotación impersonal, los retiros que realiza mensualmente de la empresa para sus gastos personales generan ajuste por inflación. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos dos ajustes? El ajuste estático y el ajuste dinámico. Dentro del ajuste dinámico teníamos positivo y negativo. Positivo era cuando quedaba menos dinero líquido en la empresa sujeto a la inflación. O sea, mientras más dinero, yo abro el cajón de la empresa, mientras más dinero líquido te hay, más peso tenga, mayor es la pérdida por inflación que tiene la empresa. En cambio, cuando se saca ese dinero, lo utiliza de distinta manera. Una de esas maneras era el retiro por parte de los socios, o en este caso del dueño de la explotación personal, para sus gastos. Entonces ahí la está usando el dinero, es un ajuste dinámico positivo. ¿Por qué? Porque me reduce mi activo sujeto ahí sería, ¿por qué el ajuste dinámico es positivo? Porque me reduce los activos sujetos a la inflación, activos monetarios. Después dice,
Entonces ya dijimos que dice, en caso afirmativo, ¿qué clase de ajuste sería? ¿Cómo lo calcularía? Aplicándole el índice de la variación del índice de precio del consumidor entre la fecha que se produjo la variación y la fecha de cierre de ejercicio. ¿Este ajuste incidiría en la justificación patrimonial del dueño de la empresa? Sí. Incidiría en el ajuste, en el ajuste. ¿Y dónde iría? En la columna 2, porque es un ajuste positivo. A ver, entonces, entonces dice que la persona es dueña de una explotación impersonal, retiro que realiza mensualmente. Si ustedes buscan ahí en ajuste dinámico en su apunte, van a ver que dice retiro de dinero realizado por el propietario, ajuste positivo. Sí. En caso afirmativo, ¿qué clase de ajuste? Ajuste dinámico positivo. ¿Por qué era dinámico? Porque se realizaba durante el ejercicio. ¿Se acuerdan que el ajuste estático era cuando se realizaba al inicio del ejercicio? Cuando yo evaluaba todo mi patrimonio computable, o mi activo computable, mi pasivo computable, al inicio del ejercicio, sin considerar lo que sucedía en el ejercicio. Ese era el estático. Cuando yo considero lo que sucede en el ejercicio, nosotros dijimos que ahí era el dinámico. Bien. Entonces dice, hay otra pregunta que él le hace, si ya lo creo que ya va a aparecer, que si el ajuste por inflación que realiza una explotación, si alguna vez la persona humana realiza ajuste por inflación, así sería, mire, vamos a poner. Salimos ratito de este final entonces. ¿La persona humana puede realizar ajuste por inflación? Sí, en un caso, ponemos así. Después no realiza actualizaciones, pero no ajuste por inflación. Esta sería otra pregunta. Dice, ¿la persona humana realiza ajuste por inflación? Realiza ajuste por inflación en un solo caso. Cuando es dueño de una explotación unipersonal y lo refleja, y refleja ese ajuste en la justificación patrimonial. Así sería la respuesta. Bien. Y dice la otra, bueno, o sea que ahora les cargo la respuesta de la página 6. Recuerden que esto es una pregunta aparte. Ahora va la respuesta de la pregunta 8, perdón. 9 preguntas, qué desgracia. Muchísimo para hacer ustedes solos, muchísimo. Por eso hay que contestar a quien no sabe y dejar la otra. Esta sería la 8 que acabamos de ver. Recuerden que falta la 7. Acá ese retiro de los dueños de la explotación genera ajuste por inflación. Es un ajuste dinámico positivo, se calcula multiplicando el monto del retiro por la variación del IPC entre la fecha del retiro y la fecha de cierre del ejercicio. Este ajuste incide en la justificación patrimonial del dueño de la unipersonal, se imputa en columna 2. Bien. Ahora, por ahí ustedes pueden agregar que el coeficiente, no sé si se acuerdan,
Coeficiente de ajuste IPC del cierre del ejercicio sobre IPC del mes de la variación, menos 1. Por la duda le podríamos agregar eso. Ahí estaría completo. Bueno, vamos a las 9. Las 9 tampoco la alcancé a hacer, ya eran ahí, como le digo, ya se me hacía tarde, digo, no, está muy tarde la clase. La 9 dice, para la siguiente ganancia, indique qué tratamiento tendría para una persona humana. ¿Y qué tratamiento tendría para una persona jurídica? O sea que yo digo para la persona humana y para la persona jurídica. Entonces, pueden hacer un cuadrito o directamente pueden poner así. Persona humana, dice, intereses de plazo fijo con cláusula de ajuste. Hace poquito estuvimos viendo de que el interés con plazo fijo en dólares, que va a estar grabado, estaba exento, ¿se acuerdan? Era hasta exento para la persona humana. El B decía actualización de crédito. Bueno, ahí el B, la actualización de crédito también está exento. Exento. El C dice diferencia de cambio. Ahí viene eso que yo les digo a ustedes que los confunden. Está exento. Todo exento. Y donaciones recibidas. Deducible. Puedo poner deducible o puedo poner grabado hasta el 5% de la ganancia neta. Así quedaría bien, deducible o grabado hasta el 5% de la ganancia neta. Sé que eso sería para la persona humana. Y para la persona jurídica, ahí decimos que el A dice grabado, porque los intereses que cobra están grabados, el B grabado, el C, medio tonta esta pregunta, si es que eso pedía grabado, y el D es igual que el otro. Esta pregunta fue como para usted molestar, no pueden no haberla tomado. Yo digo que han tomado 9 preguntas, no sé cómo, 11 preguntas, cómo hacen para evaluar cada una. Así nos queda, miren, o sea que todo está exento para la persona humana, todo está grabado por persona jurídica y el deducible los dos, hasta el 5% de la ganancia neta. ¿Sí? Bien. Y nos quedaría las 7 nada más. Ahí cualquier cosa me preguntan. Volvemos a las 7. En la siguiente situación indique si se aplica actualización en la actualidad, dice, realizando los comentarios que entiende pertinente. Bueno, resulta que si nosotros vamos a nuestro apunte, ya les voy a decir dónde, que ya yo se los mostré, pero igual lo vemos de nuevo. En la página 44 habla de actualizaciones. Dice, ahí comienza, se desarrolla en 45, pero en el 44 dice la ley 27.430 dispone las actualizaciones previstas en el artículo 58, que suministra internacional hay que ser. Entonces, y ahí en la página siguiente, en la 49, en la 45, me dice qué es lo que se tiene que actualizar, ¿vieron? Dice que los bienes muebles amortizables, los inmuebles, las marcas, las acciones, las señas,
las 20 reemplazos que ya hemos visto, minas, amortización de inmuebles, amortización de bienes, excepto inmuebles. Y el impuesto celular también, la enajenación de transferencia de hecho inmueble, la operación de enajenación de acciones, cuota y participación social. De lo que no está aquí son los quebrantos, pero si nosotros vamos yo le hablé a ustedes, no sé si se acuerdan, yo hablamos de quebrantos, eso está en la página 29, y yo ahí en quebranto le había contado a ustedes que había quebrantos generales y quebrantos específicos. Que los quebrantos generales o, o no hablamos. Hablamos de quebranto o no, si no les cuento ahora. Si no se acuerdan, vemos quebranto un ratito. Igual hay que verlo. No me acuerdo yo. Yo honestamente no me acuerdo si le hablé de quebranto. ¿Alguien se acuerda? No hablamos quebranto. Muy bien, ahora hablamos. Perfecto. Si ustedes me tienen que avisar, yo sí les creo, me avisan y yo ahí nomás comienzo. No hay ningún problema, la cosa es que lo aprendamos bien. Resulta que vieron de que puede suceder que una empresa, nos salimos entonces de la pregunta 7 y aprendemos quebranto. Puede suceder que una empresa no tenga ganancias, sobre todo en esta época inflacionaria, vieron que se ven afectadas las empresas en lo que se refiere a la rentabilidad, sobre todo. Puede suceder que la empresa tenga quebranto. Perfecto. Entonces, la ley permite que los quebrantos que yo tengo en un periodo, un quebranto, supongamos un periodo 2022. Entonces dice, mira, dice, nosotros vamos a dejar que ese quebranto vos lo puedas compensar con ganancia futura durante un máximo de 5 ejercicios. ¿Cómo es eso de máximo de 5 ejercicios? Supongamos que en el 2022 hay un quebranto de 1.000.000. O sea, si hay quebranto, quiere decir que en ese año la sociedad no paga impuestos. Supongamos que en el 2023 hay una ganancia de 600.000. Entonces, antes de determinar la base imponible para pagar el impuesto, yo le resto acá 600.000. Entonces, la base imponible para el pago del impuesto es 0. Ya recuperé 600, me quedó 400 para recuperar. Y así puedo ir recuperando hasta un máximo de 5 ejercicios. Si yo, al cabo de 5 ejercicios, no logré recuperar el 1.000.000, ya está, no lo podés recuperar. Entonces, un quebranto sería un año que la empresa tiene pérdida y la ley le da 5 periodos, puede deducirlo durante 5 periodos, o sea, recuperar todo. Si lo recupera antes, mejor. Pero si transcurrió 5 periodos no lo recupera, ya lo pierde. Ahí es cuando nosotros hablamos ahí es cuando nosotros hablamos de quebranto. Bien, el quebranto puede ser general y puede ser específico. Ahí la palabra lo dice, miren. Sí, dice, ¿cómo es eso? Claro, el quebranto general es aquel que yo lo puedo deducir de las ganancias en general. O sea, yo obtuve ganancias primera, segunda, tercera y cuarta, junté todas las ganancias, y a esa ganancia le puedo restar el quebranto general, que es el que proviene de operaciones que la empresa normalmente se desarrolla. Pero quebranto específico, no, dice, quebranto específico, ya vamos a ver cuáles son, dice, si vos perdés plata en esa operación, va a poder deducir, le va a poder deducir ese quebranto a las ganancias que sean de la misma operación. Por ejemplo, supongamos que ustedes
tienen un negocio en el exterior y obtienen un quebranto del exterior. Y vienen acá y le dicen a FIP, fíjate, ¿qué posibilidad hay que yo, esta operación que hice en Uruguay, que me dio quebranto, la pueda deducir de mis ganancias? No, dice, si vos querés recuperar ese quebranto, andá y gana plata en Uruguay, y de la ganancia que vos tengas en el exterior va a poder deducir el quebranto del exterior. Ese es un quebranto específico. Así es vivo, todo es para, porque si yo tengo ganancia en el exterior, tengo que pagar acá el impuesto sin problema. Pero yo tengo quebranto el exterior, no es compensarlo con ganancia del exterior, no me lo compensé con ganancia del país. Somos vivos los argentinos. Entonces, nosotros ahí tenemos que, por eso si ustedes van a la teoría, van a ver que ahí le dice quebranto general, dice. Recuerden que estamos en la página 29, por si quieren ver la teoría. Quebranto general. El quebranto, que es el resultado negativo registrado en el giro económico al cierre de un ejercicio, el quebranto neto de un periodo se puede deducir las ganancias netas que se obtengan en los 5 periodos fiscales posteriores a aquel que se produjo el quebranto. Ahí dice, esto les gusta preguntar, le dice, computándose los quebrantos más antiguos contra la ganancia obtenida. Una vez preguntaron, en la práctica no se hace, pero preguntaron en qué orden yo puedo compensar los quebrantos. Eso está en el segundo párrafo. Dice, en primer lugar, cuando se trata de una persona humana, las compensaciones deben realizarse dentro de cada categoría. O sea, si yo el quebranto lo tuve en primera categoría, lo deduzco de primera categoría. Si no me alcanza, dice, el orden para compensar los quebrantos es segunda, primera, tercera y cuarta. O sea, si yo tengo un quebranto de segunda categoría, primero en segunda, después en primera, tercera y cuarta. Ahora, si tengo un quebranto de primera y no me alcanza primera, los tengo que descontar de segunda, de tercera o de cuarta. Pero ¿cómo es la declaración jurada? En la declaración jurada, si ustedes miran después el cuadrito que yo les di, los quebrantos se deducen abajo de las ganancias de las 4 categorías. ¿Cuáles son los quebrantos específicos? Estos quebrantos solo pueden compensarse con utilidades futuras del mismo tipo de operación. Ahí tienen 5. Enajenación de acciones, renta grabada por impuesto cedular, explotación de juegos de azar, operaciones con instrumentos derivados que son operaciones de la parte agrícola y operaciones que no producen renta de fuente argentina. Con que se acuerden, o sea, quebranto específico, entonces son quebrantos que solo pueden compensarse con ganancias del mismo origen. Las operaciones que están alcanzadas por impuesto cedular. La enajenación de acciones y la ganancia que proviene, o los quebrantos que se originan en operaciones realizadas fuera del país. Con esos 3 andamos al pelo. Bueno, ahí les conté entonces de los quebrantos generales y los quebrantos específicos. Ahora veamos qué nos preguntaban nosotros. En el examen preguntaban de la actualización de los quebrantos. Y fíjense que ahí dice que se actualizarán teniendo en cuenta el IPC operado entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio en que se liquida. O sea que sí se actualizan los quebrantos. ¿Sí? Bueno, o sea que nosotros lo que queríamos llegar era decirle a ustedes que los quebrantos sí se actualizan, pero primero tenemos que saber que el quebranto es la pérdida que se origina en un ejercicio fiscal y que ese quebranto puede ser quebranto general, que se restan de todas las ganancias, o quebranto específico, que se restan de las ganancias que se originen en el mismo tipo de operaciones en la que se originó el quebranto. Bueno, entonces la 7, ¿qué nos dice? En la siguiente situación indique si se aplica la actualización en la actualidad, realizando los comentarios. El A. Entonces, acá es la pregunta. Pregunta 7. Una empresa realiza el API y este resultado computable en 6 periodos. Cuando se computa en periodos posteriores, debe ser en forma actualizada. Eso no tiene ninguna parte, pero no, para mí no. Se puede aplicar ajuste de inflación sobre el ajuste por inflación. ¿Sí? Entonces decimos que no. Igual lo voy a averiguar bien, ¿no? Yo siempre voy a la vida profesional donde compro el libro y bueno, por ahí no compro y me prestan, voy a ver.
Para mí no, pero ya voy a ver si en algún lado dice eso. Es lo único que tengo duda. O sea, no tengo duda. Para mí esa es la respuesta, pero a mí me gusta tener fundamento para decir algo. Entonces, no. Ahí está. No se imputa el API de un ejercicio en ejercicio futuro de manera actualizada. Directamente no. B. La declaración juega de ganancia del co-quebranto, cuando se computa en periodo posteriormente, se realiza en forma actualizada, dijimos que sí. Voy a tener que sacar acá una respuesta a la misma pregunta, acá la tengo también. Aumenta ahí, para que tenga un poquito más. El segundo, cuando este quebranto se computa en el periodo posterior, el mismo se realiza en forma actualizada. Esa sería por lo menos la pregunta, la respuesta básica, que es la misma palabra de la pregunta. Según la variación del IPC entre la fecha en que se produce el quebranto y la fecha de imputación del mismo. A ver, espera un segundito. Hola.